Bueno, buenas tardes a todos. Soy Patricia Arbues, soy médico estético y hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso que estamos viendo cada día en la consulta y que es la medicina regenerativa. Ya perdonaréis estos 5 minutos de demora, he salido corriendo de la consulta y aparte de médico estético, soy médico de urgencias y había una urgencia para si hay alguien conectado de Zaragoza, pues eso, he tenido que actuar. Por suerte todo bien, pero por esta demora de estos 5 minutitos. Comentaros alguna cosa antes de empezar. Me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Lo único que como yo voy a compartir pantalla, no voy a ver lo que me estáis preguntando. Entonces, cuando yo termine, miraré el chat y ahí ya responderé todas las preguntas según me hayáis ido diciendo, ¿vale? Recordaros también que tengo un código de descuento como profesora del máster de AMIR, que es mi nombre y mi apellido, soy Patricia Arbues, y eso, podéis darlo a vuestros contactos si queréis y con eso tendrán un 15% de descuento. Y comentaros también que yo tengo una cuenta profesional de Instagram que es DRA de doctora.patricia Arbues y que ahí también, pues si alguna duda de las prácticas que yo os doy o alguna cosa de esta sesión tenéis alguna pregunta, me podéis comentar también. A veces me cuesta un poco responder porque me suele escribir bastante gente, pero en algún momento os contestaré seguro, seguro. Bueno, y si no hay más novedades, más cosas, yo creo que se oye bien y se ve bien, pues voy a compartir pantalla y voy a empezar. Bueno, esta presentación la he titulado esta masterclass El presente, medicina regenerativa. Ya sabéis que ha sido hace nada, un par de semanitas, el Congreso Nacional de Medicina Estética en Málaga y que ahí se hablan pues de las últimas novedades, de los últimos tratamientos, etcétera. Y pues la tónica general ha sido hablar de medicina regenerativa. Ya sabéis el caso este tan famoso, ¿no?, de Lindsay Lohan, que se ha hecho súper viral, pues una paciente como después de hacerse varios tratamientos de hialurónico, pues en diferentes planos, diferentes manos, diferentes productos, pues estaba ya un poco migrado y se ha sometido a diferentes tratamientos para mejorar. Yo a mis pacientes les digo que la medicina regenerativa son tratamientos que tenemos que empezar antes de que veamos la aparición de la arruga, la aparición del que hayamos perdido volumen, etcétera. Y para nada queda relegado el ácido hialurónico a otros tratamientos, sino que son terapias, tratamientos concomitantes y adyuvantes. Si tengo una pérdida de volumen, pues con medicina regenerativa no voy a reposicionar ese volumen. Si quiero hacer puntos lift, con medicina regenerativa no voy a conseguir esos puntos lift. Pero quizás si empiezo a ver que mi piel empieza a adquirir un tono más apagado, empieza a ver pues cicatrices de acné, quiero retexturizar, quiero homogeneizar el tono, quiero prevenir la aparición de esta flacidez, incluso mejorar la que ya está presente. Pues todo esto con medicina regenerativa y diferentes técnicas que vamos a ver hoy se puede tratar y con muy buenos resultados además. Es verdad que hay que tener paciencia con la medicina regenerativa, no es un tratamiento de hoy para hoy. Tú haces un labio con ácido hialurónico y, bueno, pues aunque se dematiza un poco en el momento que lo haces, pero baja y el paciente ya se ve su tratamiento de labio hecho. Con medicina regenerativa tú le pones unos polinucleótidos y tienes que esperar un poquito al estímulo del fibroblasto, a la generación de colágeno, elastina, para que el paciente empiece a verse ese resultado. Polinucleótidos como un ejemplo, porque hay muchos otros tratamientos que vamos a ir viendo a continuación. Bueno, medicina regenerativa. Se trata de un enfoque biomédico, como os decía antes, para la reparación, regeneración y restauración de tejidos. Yo les digo a mis pacientes que sobre todo trabajar calidad de piel. Los principios básicos pues, son la regeneración celular, los factores de crecimiento y la biocompatibilidad. Y los campos de aplicación en medicina estética son el rejuvenecimiento facial, la cicatrización, la alopecia y la mejoría de la calidad de la piel. Seguro, como en estas webinar no podemos interactuar mucho, pero si esto fuera en clase y os preguntara qué tipos de terapias regenerativas o de medicina regenerativa conocéis, estoy segura que la mayoría de vosotros me habría hablado del plasma rico en plaquetas, que es uno de los tratamientos, una terapia celular y de factores de crecimiento por excelencia en medicina regenerativa. Y es verdad que aunque ahora está muy de moda
esto todo de terapias de medicina regenerativa, llevamos años haciendo esos tratamientos. O sea, médicos estéticos que trabajaban hace 20 años, pues probablemente el plasma rico en plaquetas de 20, hace 15, ya lo hayan estado utilizando. El plasma rico en plaquetas, ya sabéis, es un concentrado autólogo de plaquetas que se obtiene de la sangre del paciente y tiene altas concentraciones de factores de crecimiento. Lo que he querido hacer un poquito con cada terapia es poner un poco la definición, el mecanismo de acción y luego os enseño brevemente, porque esto luego cada tratamiento lo iréis viendo en las prácticas, cuál sería el método o la metodología para hacer un tratamiento si nos viene a la consulta, ¿vale? El mecanismo de acción es estimular la regeneración celular, la angiogénesis y la síntesis de colágeno y elastina. Y lo que hace es activar al fibroblasto, que lo que hace es proliferar y generar ese colágeno y elastina. El plasma rico en plaquetas es el plasma del paciente. Entonces, está compuesto de plaquetas, factores de crecimiento, fibrina y citocinas. Importante conocer las indicaciones y casi más importante las contraindicaciones de los tratamientos. No todo sirve para todos, no todo va a ser bueno para todos los pacientes y de ahí nuestra opinión médica para individualizar y saber qué tratamiento le va mejor a cada paciente. Entonces, las indicaciones de, nos viene un paciente y nos dice que ha oído hablar del PRP, esto os va a pasar en consulta, a mí me pasa a diario y luego tenéis que orientar al paciente, pues sí, te hago PRP o hay otras terapias, otros tratamientos que creo más indicados en tu caso. ¿Cuándo haría un plasma rico en plaquetas? Bueno, en rejuvenecimiento facial y corporal, en tratamiento de cicatrices ya no solo quirúrgicas, sino cicatrices, por ejemplo, posacnéicas, cicatrices hipertróficas, también en alopecia androgenética y en el efluvio telógeno, en estrías, flacidez cutánea y luego mejora mucho la calidad de la piel y se puede hacer como tratamiento complementario a otras terapias que mejoren la calidad de la piel, como el peeling, el láser, el microneedling, etc. Veis que todo va orientado a la mejoría de la calidad de la piel. Entonces, contraindicaciones, no lo podríamos hacer en trastornos de la coagulación o trombocitopenia severa, en infecciones activas o enfermedades autoinmunes agudas o descompensadas, en neoplasias activas o en alergias conocidas a algunos de los anticoagulantes usados, porque como veréis luego se introduce en ocasiones, no es obligatorio, pero se puede introducir un activo para potenciar, para activar el plasma, que es el citrato de sodio, y si tiene alergia, pues no lo puedes poner y no le puedes hacer el tratamiento al paciente. Y en cuanto a contraindicaciones relativas, embarazo y lactancia, es verdad que le he puesto en relativa porque así se indica, pero decir que yo en pacientes embarazadas y en pacientes con lactancia no hago ningún tipo de tratamiento, no por nada, sino porque como no se estudia por ética, pues no hago ningún tipo de tratamiento en pacientes embarazadas o durante la lactancia. Otras contraindicaciones relativas serían pacientes en tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes. Esto es un poco pues, por la posibilidad de hematomas. Ahora veréis cómo se pincha, cómo se trabaja, cómo se hace el tratamiento de PRP. Es verdad que como son varios pequeños pinchacitos, claro, el paciente tiene más probabilidad de hematoma, más probabilidad de sangrado. Y luego, si hay algún proceso inflamatorio agudo en la zona a tratar, aquí lo pongo como algo relativo, pero realmente yo no haría ese tratamiento. Aplicaciones en medicina estética. A nivel de rejuvenecimiento facial y corporal, lo que hace es una biorestauración dérmica, puede tratar también la zona de ojeras y arrugas finas y mejora la luminosidad y textura de la piel. Aquí hacer hincapié otra vez un poquito en lo mismo, porque diréis, tratamiento de ojeras y arrugas finas, teniendo otros tratamientos, como quizás para las arrugas, los neuromoduladores, o para las ojeras, cuando esté indicado, pues la reposición de tercio medio y quizás el tratamiento de la ojera también con hialurónico. Claro, esta es una de las aplicaciones y lo podéis utilizar para ello. Pero si el paciente es candidato a reponer volumen y a mejorar ese hundimiento de la ojera, pues no le recomendemos un PRP porque el paciente no va a notar mejoría. Como todo, estas aplicaciones no es que vaya genial para todos los pacientes con estas indicaciones, sino para el que lo precise.
En el caso de alopecia, lo que hace el plasma rico en plaquetas es estimular el folículo piloso y de esta forma promueve el crecimiento capilar. Entonces, combinado con otros tratamientos domiciliarios, ya sean orales o ya sean en consulta como la mesoterapia, va muy bien. No sé si alguno estáis cursando también el otro máster que tiene Amir de tricología. Ahí se os comenta mucho más acerca de estos tratamientos, pero los pacientes después del trasplante capilar muchas veces les recomiendan el tratamiento con PRP de mantenimiento. O sea, no es una cosa que tú te haces un trasplante capilar y ya lo tienes ahí de por vida, sino que tiene que llevar un mantenimiento y el PRP la verdad que les funciona muy bien. En cuanto a cicatrices y estrías, pues claro, todos los factores de crecimiento que tiene el plasma hacen que haya una regeneración térmica y se estimule la síntesis de colágeno y elastina, que lo que hace es mejorar la apariencia de esa cicatriz. Y si lo hacemos coadyuvante con un láser CO2 fraccionado y con radiofrecuencia, pues la verdad que el resultado es mucho mejor. Y luego también se puede hacer combinado con otras técnicas, ya sea con láser, con peelings, que lo que hace es acelerar la reparación cutánea, o con microneedling. El microneedling ya sabéis que es un dispositivo con unas microagujas que lo que hace es que penetre el producto más en profundidad, no se quede solo en la capa superficial. Entonces, claro, estamos metiendo los factores de crecimiento plaquetario, etcétera, más en profundidad y actúan pues un poquito diferente. Esto antes, hay gente que lo sigue llamando, pero es que se utilizaban otros dispositivos, el peeling del vampiro, porque hacían, claro, ahora los dispositivos de microneedling son otros y no hacen, no dejan esta sangre, por así decir. Pero antes, claro, de todas las funciones del sistema de microagujas, de todos los puntitos que se dejaban, salía un poquito como un rocío hemorrágico, para nada como el de la psoriasis, pero para que os hagáis una idea, unos puntitos, y eso luego se extendía a modo de mascarilla y, pues bueno, era el peeling del vampiro, ¿vale? Metodología y procedimiento. Bueno, nos llega un paciente a la consulta y nos dice que en qué va a consistir lo que le vamos a hacer. Claro, tenemos que saber explicárselo al paciente y luego nuestro procedimiento con palabras técnicas. Al paciente, si le empezamos a hablar de citoquinas, plaquetas que se activan, que lo tengo que, no lo va a entender. Entonces tenemos que tener nuestra parte científica y saber exactamente lo que estamos haciendo y lo que le vamos a contar al paciente. Esto se adquiere un poco, pues como todo, con la práctica. Entonces, preparación del paciente. Importantísimo la historia clínica detallada. Y como decía antes, ya no solo para las indicaciones, que eso ya con la anamnesis nos hemos tenido que ir dando cuenta, sino con las contraindicaciones. Entonces, una vez que yo ya sé que el paciente tiene indicación porque pues ya he visto, tiene una alopecia, le voy a tratar con PRP, vale, pregunto expresamente las contraindicaciones. La mayoría de vosotros seguramente trabajaréis también en algunas otras especialidades, en otras consultas, y ningún paciente nunca tiene nada. Tiene antecedentes médicos, claro, tú dices eso y ya empiezan a decir, es que hoy me pasa muchas veces en la consulta, a veces me sigue saliendo lo de antecedentes médicos. No, pues mi madre, claro, antecedentes. Y luego que a veces dicen, no, no tengo nada, cuando ya entienden que son antecedentes médicos personales, sus enfermedades, vale, ¿y qué tratamiento tomas? Sí, pues estoy tomando metformina, valsartán, además empagliflozina me pusieron el otro día porque me hicieron una prueba del corazón y dices, madre mía, pues esta persona tiene muchísima patología que a veces hay que indagar un poco más, como en vuestras consultas diarias. Después es importante explicarle al paciente el procedimiento y darle el consentimiento informado para que lo lea y lo firme. A veces pecamos un poco de correr y darle unas hojas, un garabato por aquí. No, el paciente tiene derecho y debe saber qué es lo que le vamos a hacer, entenderlo, porque a veces pues con nuestras palabras les aturullamos y no entienden nada de lo que les hemos dicho. Entenderlo y firmarlo. Y luego, lo de suspender AINES y anticoagulantes, pues esto es muy personal. Yo os diría que estamos en medicina estética, es mejorar y es hacer algo más bonito para el paciente. Si está anticoagulado por una FA, una fibrilación auricular,
y yo le retiro el anticoagulante y luego hace una CV, un ictus cardioembólico, por ejemplo, y yo le retiro el anticoagulante, pues igual le tenía que pasar. Pero igual esa retirada para un tratamiento estético, pues no sé yo hasta qué punto hacerlo. Entonces, si no se puede hacer este tratamiento, solicite al paciente y seguro que hay otras alternativas terapéuticas médico-estéticas mejores para este tipo de pacientes. Sí que es verdad que los AINES, si los está tomando, pues puede sustituirse por otros analgésicos y mejor que no los tome ese día. En cuanto a la obtención del plasma rico en plaquetas, pues es muy sencillo. Al paciente le ponemos un SMAS, le extraemos la sangre, el volumen recomendado son unos 10-20 mililitros en tubos que vienen preparados con anticoagulante. Cuando empecéis ya a trabajar veréis que no puede ser cualquier tubo, tiene que ser un sistema cerrado, tiene que ser una centrifugadora homologada, etcétera. Pero eso lo veréis más adelante cuando llegue la hora de comprar el dispositivo. Y luego se hace un centrifugado. El proceso es en 2 fases o en una fase dependiendo del kit que se usa. Y la velocidad, hay que poner ciertas revoluciones por minuto, suele ser entre 1500 y 3000 durante 5 o 10 minutos. Yo os digo que cada centrifugadora, cada dispositivo tiene algunas particularidades, pero esto cada uno funciona un pelín diferente y es muy sencillo. Entonces ahí veréis que se separan 2 capas. Por un lado se queda la fracción rica en plaquetas y abajo se quedan eritrocitos, leucocitos, etc. Entonces nosotros lo que queremos es la capa superficial, la parte del plasma rico en plaquetas. Para activarlo se puede usar o cloruro de calcio o trombina y así se activa la liberación de factores de crecimiento. Por eso os decía que hay que preguntar por alergias, porque si hubiera algún tipo de alergias, pues no se le puede poner. Pero si no, no, se activa, se pone este producto y ya está. Las técnicas de inyección, pues eso también según cómo vayáis viendo y según cómo sintáis que trabajéis mejor, que tenéis mejores resultados, no hay una mejor que otra. Yo es verdad que lo suelo trabajar en mesoterapia con pápulas intradérmicas y a veces más eso a nivel facial, en infiltración subdérmica más profunda en la zona de alopecia o en zona de cicatrices, y yo con microneedling no lo suelo trabajar. Y lo que haces, pues en grandes áreas le puedes pasar un poco el microneedling para que penetre un poquito más en profundidad. Pero es verdad que he trabajado en técnica de mesoterapia, dependiendo de la localización, en pápulas intradérmicas o en infiltración subdérmica, funciona muy bien. ¿Dónde se puede aplicar? Pues en cara, cuello, escote, cuero cabelludo, manos, cicatrices, estrías, etc. Y se suele hacer una sesión cada 4 o 6 semanas dependiendo de la indicación. Esto es mucho más amplio, esto es para que tengáis un poco una noción del PRP, dependiendo del tipo de alopecia, dependiendo del tipo de cicatriz, dependiendo del tipo de mesoterapia que queremos hacer. El espacio entre sesiones es uno u otro, pero para que tengáis así una idea general sería este. Y aquí os pongo un esquema de cómo se haría. Para recordar, en primer lugar extraemos la sangre, en segundo lugar centrifugamos, como veis se queda separado el plasma rico en plaquetas del resto de los componentes y posteriormente se aplica. Importante el posttratamiento, porque al paciente le hacemos el tratamiento, que es lo que nos gusta, porque somos médicos estéticos, nos gusta hacer el tratamiento y luego nos olvidamos del resto. Y claro, la parte de la burocracia y anamnesis y consentimientos es importante, pero la parte del posttratamiento y de qué va a hacer el paciente, pues es importante, porque aunque nosotros lo consideremos obvio, pues para el paciente muchas veces no lo es. Entonces, yo les digo que eviten el maquillaje y la exposición solar al menos durante 24 horas, y sabemos que la exposición solar la tienen de agua caliente en 48 horas y, como siempre, usar el fotoprotector solar a diario. ¿Qué puede pasar como efecto adverso? Pues que hay algo de eritema y edema que se suele ir, claro, de los pinchacitos, de la manipulación, etcétera. Puede haber hematomas en las zonas de inyección, en cada pinchacito puede haber un hematoma. Esto siendo súper pesimistas y siendo negacionistas, negativos, mejor dicho, pero es verdad que en cada pinchazo puede haber un pequeño hematoma. No suele ser porque si no, menudo cuadro de hematomas.
y luego puede tener algo de sensibilidad en la zona tratada, pues de molestia, etcétera. Nada que no solucione, pues si hace falta con algún analgésico que no sea AINE o dejando pasar un poco las horas. Pues hasta aquí tenemos el PRP o plasma rico en plaquetas, que es una técnica que seguro que utilizaréis muchísimo en cuanto terminéis el máster. Terapias celulares y factores de crecimiento, exosomas. Ya sabéis que es una de las palabras más repetidas y tendencia en este 2025 en cuanto a medicina regenerativa. Los exosomas son vesículas extracelulares muy pequeñas secretadas por células madre y otros tipos celulares. Contienen ARN, proteínas y factores de crecimiento con propiedades regenerativas. ¿Cómo actúan? Regulando la comunicación celular y modulando procesos de regeneración tisular. Yo digo que son como los mensajeros que van de un lado hacia otro transportando la información. Estimulan fibroblastos, células endoteliales, queratinocitos, etc. Y, consecuentemente, aumentan la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico. Bueno, las indicaciones, pues también se utilizan, estamos hablando de medicina regenerativa, todo va a ir encaminado al rejuvenecimiento, a la mejoría de la calidad de la piel, etcétera. Que se han puesto las indicaciones más importantes, que como os digo, son estas: rejuvenecimiento facial y corporal, tratamiento de alopecia androgenética y efluvio telógeno, cicatrices atróficas y de acné, estrías y flacidez cutánea, y complemento en tratamientos con láser, radiofrecuencia y microneedling. A ver qué me dicen, que he perdido la conexión. ¿Ahora mejor? A ver. ¿Lo veis? A ver. No sé si estáis viendo. Esperad. Me decís que no. Vaya. ¿Se me oye? Vale. ¿Tampoco se me oye? Ah, vale. Sí que se me oye. Hay gente que no ha dejado de verla. Vale. Sí que se me oye, sí que se me oye. Voy a volver a compartir. A ver. ¿Ahora lo veis? Es que yo ahora no leo vuestros comentarios. Entonces, si puedes, Adrián, confírmame lo que dicen. No, no se ve. Sí, he compartido igual que antes. A ver. ¿Ahora se ve? Ahora igual sí. Vale, perfecto. Vale, vale. A ver si el resto lo podéis ver, si podéis poner. Vale, me dicen que decís que sí. Genial. Cualquier cosa, por favor, avisadme porque yo veo una pantalla, o sea, yo estoy hablando al aire. Entonces yo veo la pantalla de mi ordenador y no veo ni vuestro chat, ni os veo a vosotros, ni me veo, de hecho, a mí tampoco. Entonces así, cualquier cosa me decís, que como estoy en contacto con Adrián, él me va diciendo las cosas que decís por el chat. Bueno, por si no se veía lo anterior, estaba hablando de los exosomas, que es otro tipo de terapia celular y factores de crecimiento. Así que como la voz sí que se me oía, pues eso, hablaba que son los mensajeros que transmiten la información y que regulan la comunicación celular, modulando procesos de regeneración celular. Las indicaciones, como os decía: rejuvenecimiento facial, estrías y flacidez cutánea, cicatrices, tratamiento de alopecia, efluvio telógeno, y complemento a otros tratamientos como el láser, radiofrecuencia y el microneedling. Contraindicaciones absolutas: embarazo y lactancia, como decíamos antes, infecciones activas y enfermedades autoinmunes descompensadas. Y contraindicaciones relativas: pacientes en tratamiento con inmunosupresores. Bueno, los exosomas parece que han venido un poco a revolucionar el campo de la medicina estética, si bien es verdad que faltan algunos estudios para que se puedan inyectar.
Entonces, como no hay estudios de exosomas inyectados, yo no los estoy pinchando en mis pacientes. Por eso los estoy utilizando únicamente como uso tópico. Es verdad que yo, hasta que no está muy estudiado y no haya estudios que avalen que se pueda hacer una técnica, os recomiendo que no lo hagáis. Y hay gente que está pinchando exosomas, pero no tienen de momento la indicación y seguramente la tengan en un futuro cercano porque se están trabajando mucho. Entonces, las aplicaciones de medicina estética son el rejuvenecimiento a nivel facial y corporal, reducen finas arrugas, mejoran la luminosidad, estimulan la regeneración cutánea, mejoran la calidad de la piel. El tratamiento de la alopecia, actúan sobre los folículos pilosos y prolongan la fase anágena. Potencian el efecto de tratamiento coadyuvante como el minoxidil, el PRP y la mesocapilar. Mejora mucho cicatrices y estrías porque lo que hacen es modular la respuesta inflamatoria promoviendo la regeneración dérmica. Y es muy efectivo pues combinado con otros tratamientos como el láser de CO2 fraccionado y los peeling químicos. Aquí tengo que deciros que sí que es verdad que tienen resultados buenísimos, como os digo, a nivel tópico, después de un láser CO2 fraccionado en el que ya sabéis que la piel se queda roja, incluso edematosa, hinchada en algunos casos. Luego les pones los exosomas y mejora muchísimo, muchísimo toda esta inflamación, etcétera. Pero, como os digo, a nivel tópico. Y luego, sinérgico con otros tratamientos, pues es ideal porque ya sabéis que todos los tratamientos utilizados de forma coadyuvante, mezclados entre sí, pues, y todo lo que va dirigido a la mejoría de la calidad de la piel, pues es mucho mejor. El procedimiento para aplicar unos exosomas, como siempre, preparamos al paciente, hacemos la evaluación médica y el consentimiento informado. ¿Cómo se preparan los exosomas? Los exosomas se comercializan en viales liofilizados o en solución. Y entonces hay algunos que hay que activarlos con suero fisiológico y hay otros que los puedes mezclar incluso con el PRP y otros ya te vienen preparados directamente para extraer y aplicar. Eh, Técnicas de administración o con el microneedling asistido, que lo que hace es favorecer la absorción dérmica, es decir, con un aparato de microagujas de transdermoterapia, o aplicación post-láser, he puesto aquí, pero porque es la indicación como que yo he visto que tenga un efecto más visual, más fisiológico, que lo que hace es regenerar la piel pues, de forma muy acelerada después de estos tratamientos. Se hacen de 3 a 5 sesiones cada 2-4 semanas y dependiendo, como siempre, de la indicación. Después del tratamiento, evitar la exposición solar directa y utilizar cremas regeneradoras y fotoprotección. Cuando digo regeneradoras, me refiero a reparar la barrera cutánea, porque, claro, no por el tratamiento de los exosomas, que como os digo, esto es una aplicación tópica y ya está, pero probablemente hayamos hecho un tratamiento previo, algo más, entre comillas, invasivo, que requiera que nuestra piel repitelice, se regenere, mejore la barrera cutánea, etc. Efectos adversos posibles, el eritema leve, algo de sensibilidad o algún paciente dice como un poco de escozor transitorio y muy, muy leve. Ya os digo que es que se trabaja o con microneedling o a nivel tópico y entonces efectos adversos derivados como tal de los exosomas, pues no hay. Y perspectivas futuras, pues claro, probablemente, aquí es lo que os decía, que probablemente se hagan estudios para utilizarlos a nivel inyectado. Es una terapia avanzada, tiene alto potencial regenerativo y un futuro prometedor. Probablemente se combine con otro tipo de terapias génicas, células madre, y esto está en investigación. Y las limitaciones, más que la disponibilidad, que aquí en España están disponibles y comercializados, es el coste, que es verdad que para ser un tratamiento que a priori el paciente le dices que es tópico, etcétera, pues es un tratamiento que no es barato para el paciente y parece que le estás poniendo una mascarilla hidratante y no, son exosomas y hay que explicarle bien al paciente lo que le estamos haciendo. Bueno, pasamos un poco a los bioestimuladores y a otro tipo de tratamientos. Aquí abrimos una caja enorme que es imposible hablar de todos, entonces voy a hablar de forma muy, muy genérica, porque cuando hablamos de bioestimuladores térmicos hablamos
de todas las sustancias inyectables que estimulan la producción natural de colágeno y elastina, mejorando calidad y firmeza de la piel sin aportar volumen. Y si ahora estuviéramos aquí todos juntos en la misma sala, pues cada uno me diría uno, pues la policaprolactona, la hidroxiapatita cálcica, el ácido poliláctico, el ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, el ácido hialurónico combinado, unido mediante tecnología NAICO. Es que hay muchísimos. Y luego de cada uno, ya sabéis que hay diferentes nombres comerciales que pues hay muchos tratamientos de bioestimulación térmica. Y cada uno lo tenemos que coger y ver la indicación que tenga según el paciente. Lo que hacen es estimular a la célula que genera colágeno y elastina, que es el fibroblasto. Y de esta forma se mejora la hidratación y la estructura dérmica sin voluminizar. Actúan de forma progresiva y con resultados naturales. Y esto es importante dejárselo también claro al paciente, porque al paciente, si le vamos a decir que le vamos a hacer un bioestimulador dérmico, como os enseño aquí, con ácido hialurónico, si no lo explicamos más, el paciente pues asocia ácido hialurónico a volumen. Entonces, claro, vas a ir de la consulta y va a decir, esto no me ha hecho nada. No es que no haya hecho, es que la indicación de un bioestimulador dérmico es utilizar ácido hialurónico sin que dé volumen. Y luego hay que ver también, indicarles que esto es la regeneración, el fibroblasto tiene que generar su colágeno y elastina. El resultado va a ser progresivo. Las indicaciones son la flacidez cutánea en zona del rostro, cuello, escote y manos, que las manos a veces son las grandes olvidadas. Claro, depende de dónde trabajéis luego, va a ser una cosa u otra. Yo cuando trabajo aquí en Zaragoza es que tengo diferentes grupos de pacientes, pero en Madrid ahí hay pacientes pues que parece que para algunos haya barra libre de tratamientos. Y yo muchas veces hay que saber decir que no, y yo muchas veces les digo que ya no hace falta que se hagan más tratamientos. Digo, hoy venís a verme y no te hago nada más porque es que no necesitas nada más. Pero sí que es verdad que me fijo mucho en las manos y que igual tenemos el cuello, el escote y la cara perfecta, que sí, es la carta de presentación y es quizás lo que más se ve, más personajes públicos, etcétera, etcétera. Pero claro, las manos no nos podemos olvidar de ellas. De hecho, creo que una de los talleres, si no me equivoco, que hay en el máster es de, pues eso, de cuello, de escote, de manos, de zonas anatómicas que no son solo la cara. Esto va fenomenal. La parte del hialurónico, de mejorar la calidad de la piel en las manos, va muy bien. A nivel de laxitud cutánea en brazos, abdomen, rodillas, va muy bien también. Y en signos de envejecimiento en pacientes que no quieran rellenos volumétricos o en pacientes que no necesiten, porque o estén ya muy bien posicionados o porque son pacientes que se han hecho tratamientos en algún otro sitio y ya vienen pues muy bien tratados. Hay gente que quiere hacerse más cosas y hay que decir, bueno, se puede hacer esto, pero esto yo no me lo haría de momento. A veces hay que poner un poco también freno. Contraindicaciones absolutas, alergia conocida a alguno de los componentes, por supuesto, embarazo y lactancia, infecciones activas y enfermedades autoinmunes descontroladas. Y contraindicaciones relativas, pues pacientes con tendencia a los queloides o uso de tratamientos inyectables en la misma zona hace poco tiempo. Esto de contraindicación relativa, como bien dice el nombre, es relativa. A esto me refiero que, claro, cuando hago un full face, yo paso varias veces por la misma zona y pinchacitos y con diferentes tipos de hialurónico. Entonces, es verdad que si no conocemos al paciente, a mí me gusta ir poco a poco, como en medicina en vuestras especialidades, porque si no, luego no sabemos qué es lo que no le ha ido bien al paciente. Ya no tanto por lo que le ha ido bien, que eso me encanta saberlo, y también pues construir poco a poco hace que el paciente te diga esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos, esto más, sino por si no le ha gustado o ha habido algún efecto adverso, alguna cosa, está bien saber qué es lo que ha sido. Y esto pasa mucho también los que trabajáis en las combinaciones de fármacos, por ejemplo, antihipertensivo y diurético. No tiene que haber complicaciones, pero ¿qué ha provocado? Si lo estamos dando concomitantemente, no lo vamos a saber. Como os decía, contraindicación relativa. ¿Cómo cómo hago un bioestimulador dérmico a mi paciente?
Preparo al paciente, historia clínica, evitamos anticoagulantes y AINES, esto muy relativo y según lo que consideremos. Y como en todos los pacientes, desinfectar bien con clorexidina. La técnica de inyección, pues es que, claro, hemos hablado de muchos procedimientos, esto lo veréis en las prácticas, en cada webinar, masterclass correspondiente, os hablaremos de cómo se inyecta en cada zona anatómica, con cada producto, etcétera. Y pues es que esto varía mucho, no sé, se puede hacer mesopuntura clásica, se puede hacer técnicas de retrotrazado, se puede hacer marcaciones incluso con la policaprolactona de marcación mandibular, redensificación, muchísimas técnicas. Y en cuanto al posttratamiento y cuidados, pues evitar los masajes en la zona tratada al menos las primeras 24 horas, no hacer ejercicio físico intenso, ni saunas, ni baños de agua caliente durante las primeras 48 horas, como siempre, imprescindible el fotoprotector solar y mantener la hidratación de la piel, porque, claro, nuestro paciente viene a hacerse un tratamiento de hidratar un poco la piel con el hialurónico, etcétera, pero si luego no mantiene la hidratación, no se cuida bien, no se pone una crema, tiene la función barrera desestructurada, pues no hemos hecho nada. Entonces, el cuidado post-tratamiento, muy importante. ¿Y efectos adversos posibles? Pues algunas pequeñas pápulas en los puntos de inyección, alguna sensación de molestia, de tensión en la piel y pues pueden salir hematomas. Ocasionales, pero yo digo que en cada pinchacito, es que en nuestra cara es un mapa de vasos sanguíneos, entonces en cada pinchacito puede ser un hematoma, que como digo, afortunadamente no es así. Y para terminar, quería nombraros y quería hablar un poco de los polinucleótidos, que seguro que habéis oído hablar todos absolutamente, que están súper de moda y que son otro tipo de bioestimuladores. Se trata de sustancias derivadas del ADN de origen natural. Habréis oído pues todo esto que viene de las gónadas del salmón, etcétera. Bueno, dependiendo de qué caza comercial, vienen de salmón, de trucha, hay como los exosomas hay vegetales, pues estos suelen ser animales, pero bueno, que os tenéis que enterar bien porque aquí va a ser importante, como podéis haceros una idea, en las contraindicaciones, pues la alergia al pescado. Yo no me jugaría, aunque sea un pescado concreto, ponerle unos polinucleótidos a un paciente que tenga una alergia diagnosticada al pescado. Actúan a nivel celular y promueven la reparación de tejidos, hidratan a nivel profundo y estimulan los fibroblastos. Entonces tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio muy potente, estimulan la producción de colágeno tipo 1 y elastina, potencian la hidratación cutánea al captar agua a nivel de dermis profunda y favorecen la regeneración celular mediante la activación de fibroblastos y queratinocitos. Indicaciones: por rejuvenecimiento facial y corporal, la biorrevitalización dérmica, que seguro que habréis oído hablar también, pues es esto. La hidratación profunda en pieles deshidratadas y fotoenvejecidas, tratamiento de flacidez, pérdida de elasticidad cutánea, cicatrices, cuando digo cicatrices, como antes, no solo quirúrgicas, sino también marcas de acné. También sirve para redensificar la zona periocular. Van súper bien los polinucleótidos, porque esta zona periocular hay que ver un poco qué otros tratamientos concomitantes tenemos para cada zona. Ya sabéis que la zona periocular es difícil de tratar. Entonces, la zona orbicular lateral externa podemos utilizar neuromodulación, toxina botulínica, vaya. La zona justo debajo de los párpados, pues hay hundimiento, se puede tratar con hialurónico, pero si lo que queremos es que la piel que tenemos justo en párpado inferior no se arrugue tanto, eso pasa por un tratamiento de regeneración y redensificación del área para que sea un poco más gruesa y no se arrugue tanto. Y esto va muy bien los polinucleótidos. Y ahora veréis cómo se trabajan. Y también a nivel de alopecia van muy bien. Hay los polinucleótidos. Hay diferentes tipos dependiendo de la localización y compras y pones unos u otros dependiendo de qué área estás tratando. Contraindicaciones absolutas: alergia a los productos derivados del pescado, infecciones cutáneas activas en la zona a tratar, enfermedades autoinmunes descompensadas y embarazo y lactancia. Y contraindicaciones relativas, pues pacientes en tratamiento con anticoagulantes o AINES, pieles con tendencia a la cicatrización hipertrófica o pacientes con queloides. Las aplicaciones.
pues rejuvenecimiento facial y corporal con reducción de finas arrugas, hidratación, mejora la luminosidad, trata la laxitud, porque lo que hace es redensificar la zona. También a nivel de capilar, pues la bioestimulación del folículo piloso y la reducción de la caída del pelo con un efluvio telógeno, por ejemplo. La reparación de la piel en cuanto a cicatrices, estrías. En pacientes que hemos hecho láser o peeling más agresivo, entre comillas, más profundo, más intenso, ayuda a regenerar muy bien la barrera cutánea. Entonces, en estos pacientes podemos poner o unos exosomas tópicos o podemos hacer un tratamiento de polinucleótidos inyectados. Obviamente, si la piel no está ni con infección activa, muy edematizada, etcétera, por el tema de los pinchacitos. Y luego, sinérgico con otros tratamientos como el hialurónico, el láser, la radiofrecuencia, el PRP, los exosomas, pues es ideal. El procedimiento en cuanto a la preparación del paciente es igual, similar al resto de los procedimientos, y la técnica de aplicación se hace en mesoterapia. Mesoterapia con técnica de micropápulas intradérmicas en diferentes puntos en dermis superficial. Habréis visto alguna foto que veis cómo se van dejando bolitas en todo el área. Pues, por ejemplo, yo me hice unos polinucleótidos hace muy poco. Luego igual pongo una story para que lo veáis, que la podía haber puesto aquí y pues no la he puesto. Pero se ven todo papulitas y tienes que ir haciendo una, otra, para que queden cubriendo toda la zona. Y hay otras pápulas que se pueden dejar un poquito más profundas para regenerar un poquito más en profundidad, pero habitualmente intradérmica. Y la infiltración en abanico con retrotrazados en dermis profunda para flacidez y para bioestimulación intensa, pues es otra técnica que también se utiliza mucho y que, como el propio nombre indica, pues al hacerlo con cánula, el paciente se lleva un pequeño pinchacito de puerta de entrada y el resto es ya trabajarlo nosotros con la cánula, se trabajan muy bien y no es nada invasivo porque no pinchas más al paciente. A nivel de cuero cabelludo es muy similar la técnica a la mesoterapia capilar, y a nivel de aplicación tópica post-láser se puede poner sin inyecciones para acelerar la recuperación. El protocolo y las sesiones recomendadas depende de la indicación y de nuestro paciente. Así, un poco a grandes rasgos, os he dejado aquí unos tiempos. A nivel de rejuvenecimiento facial, pues 3-4 sesiones cada 2-4 semanas. A nivel de bioestimulación capilar, de 4 a 6 sesiones cada 15 días, 21 días, 2-3 semanas. Y a nivel de cicatrices y de estrías, pues un número de 3-5 sesiones dependiendo de la evolución. Y después del tratamiento, pues hay que evitar la exposición solar directa durante las 48 primeras horas, usar fotoprotección, no realizar ejercicio físico intenso, ni sauna, ni baños de agua caliente en las primeras 48 horas, e hidratar con cremas reparadoras. Como siempre, pues para mejorar esa función barrera. Efectos adversos posibles, pues leve eritema, algún hematoma, pequeña sensación más que de tirante, pues que es de molestia. Hasta que no te haces un tratamiento no sabes exactamente lo que siente el paciente. Y el otro día, cuando me hacía yo los polinucleótidos periculares, pues al final molesta porque te estás pinchando pues 80 veces, 60 veces haciendo micropápulas alrededor de los ojos. Concretamente, los perioculares se ponen justo debajo, en la zona de orbicular externo, en la zona incluso del párpado. Entonces, bueno, molesta un poco y os aconsejo que haya tratamientos que si podéis probarlos antes de hacerlo a los pacientes, está bien para saber luego exactamente qué es lo que sienten y qué es lo que notan ellos. Y bueno, hemos llegado al fin de esta masterclass de El Presente, Medicina Regenerativa. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer teneros hoy aquí una tarde de lunes, que seguro que estaréis cansados o saliente de guardia o después del trabajo. Así que muchas gracias por asistir. Y ahora sí que me voy a poner en el chat para ver vuestras preguntas. A ver, aquí estábamos... Aquí dice Gracie Peña, ¿cómo sería la combinación con ácido hialurónico o exosomas con polinucleótidos? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Muy bien.
Pues esto lo tienes que hablar y dejar muy claro con el paciente. Y tú como médico estético tienes que ver qué indicación tiene tu paciente. Si tiene un defecto volumétrico, hay que rellenar con hialurónico, porque no, si no con terapias de medicina regenerativa no se van a notar mejoría. Si hablamos ya de polinucleótidos versus exosomas, hay que ver qué indicación tiene. Yo ya os comento que a nivel de inyección, a día de hoy solo se pueden poner los polinucleótidos. Los exosomas están indicados a nivel tópico. Entonces, hay que ver qué necesidades tiene tu paciente. A mí los polinucleótidos me gustan mucho, pero es verdad que después del láser, que no puedo pinchar polinucleótidos, unos exosomas tópicos mejoran y aceleran mucho el proceso de reparación cutánea. Entonces hay que ver un poco la indicación. Me preguntan aquí, Marta, ejemplos de cremas reparadoras que recomiendas. Una crema reparadora que me encanta para reparar barrera cutánea es Cicaplast de la Roche-Posay. Mejora muchísimo la función barrera, acelera la recuperación de los tejidos y, bueno, pues hace que podamos hacer otro tipo de tratamientos más pronto, concomitantemente. Aquí dicen muy buena clase, gracias, gracias a vosotros por asistir. Juliet pone, a ver, ay, que igual me estoy yendo un poco muy, vale, podría facilitarnos. Aquí José Luis pone, podría facilitarnos. Ah, la presentación, podría facilitar la presentación. Sí, yo se la dejaré al equipo de Amir y ellos yo creo que os la difundirán. Y si no, no obstante, yo creo que esta información está extraída de los manuales también que tenéis vosotros de la clase. Entonces yo creo que ahí está toda la información, pero no obstante, no tengo problema en dejárosla. La masterclass podrá estar en la web porque hemos tenido problemas algunos al principio. Sí, se queda grabada. De hecho, yo cuando termine le doy a finalizar la grabación y así se quedará guardado. Lo podéis ver las veces que queráis. Juliet pone la combinación de CO2 fraccionado y Morpheus. ¿Cuál sería el esquema ideal? Wow, esto es pregunta a nivel avanzado. Para empezar, combinar estas dos técnicas hay que tener un poco de cuidado. No sé si habéis tenido la oportunidad de probar Morpheus. Morpheus es un tratamiento, entre comillas, agresivo en cuanto a la piel. Va fenomenal, redensifica muy bien, trabaja muy en fotoenvejecimiento, pero yo no combinaría de momento láser de CO2 fraccionado y Morpheus. Sí que en cuanto hablando de medicina regenerativa, después de ambos dos tratamientos, unos exosomas tópicos van a ir fenomenal porque la piel se queda pues debilitada, hay ahí un enrojecimiento transitorio, molesta, no sé si habéis probado Morpheus, duele, entonces, bueno, el paciente lo tolera, pero es una cosa molesta y entonces con los exosomas vais a acelerar muchísimo la reparación. Resultados en regeneración capilar con polinucleótidos. Pues progresivos y con paciencia y muchas veces combinados con otro tipo de terapias. Yo tengo casos que podéis ver en mi perfil muy guays, pero el tratamiento capilar es una carrera de fondo. No con una sesión de polinucleótidos vamos a mejorar, ni incluso con 3 va a ser la pera. Pues vamos a necesitar de 3 a 5 sesiones y si lo combinamos con tratamiento domiciliario, ya sea tópico, oral o algún otro tratamiento en nuestra consulta con mesoterapia capilar, etcétera, muchísimo mejor. Vale, qué bien. Gracias Berta, gracias Arancha, gracias Juliet. Beatriz me pregunta separación en tiempo entre un peeling y una mesoterapia con PRP o polinucleótidos o exosomas. Vale, esto es personal completamente porque a mí me gusta construir poco a poco, dejar que la piel se repare y luego ya conforme voy conociendo a mi paciente ya sé cómo le puedo combinar los tratamientos y cómo me adapto mejor a los tiempos. Pero es verdad que un peeling que lo que haces es exfoliar las primeras capas de la piel. Claro, depende también de qué tipo de profundidad, qué tipo de peeling hagas. Pero estás dejando una piel más sensibilizada, más fina, etcétera. Yo tardaría pues unas 3 semanas en hacer pinchazo. Pinchazo en poner algún inyectable. Simplemente porque la piel va a estar más frágil. Esto no quiere decir que tú lo puedas hacer antes porque te apetezca, porque tenga un evento la paciente, porque tú ya la conozcas y veas que, pues, que va a regenerar bien los tejidos, etcétera.
pero a mí sí que me gusta dejar un tiempo prudencial. También depende del tipo de peeling. Igual haces un mandélico suavecito y eso pues puedes pinchar enseguida, o igual le haces un tricloro acético y eso pues tienes que esperar más tiempo porque la paciente se va a pelar, etcétera, etcétera. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados de la regeneración facial con los polinucleótidos, Joana del Carmen? Pues progresivos. A partir del 21 día el fibroblasto empieza a generar colágeno y elastina. Claro, eso con una sesión. Una sesión no suele ser, mejor una sesión que ninguna, pero los tratamientos suelen ser de 3 a 5 sesiones con polinucleótidos y efectos a largo plazo. No podemos, pacientes que quieran verse un resultado ya de ya, hay una parte que sí que se ve ya, a los 10 días o así ya se ve una mejoría en la calidad de la piel, sobre todo en la hidratación, en la luminosidad, pero sí que para ver la mejoría de la calidad de la piel tarda un poquito más. Mi perfil de Instagram sí es DRA, de doctora, punto Patricia Arbues, que es mi nombre y apellido. Luego, marcas que nos recomiendes de polinucleótidos. Pues a ver, realmente es que hay muchos laboratorios, no tengo conflicto de intereses con ninguno de ellos y no me gustaría crear un sesgo porque yo utilice más unos u otros. Esto sí que es verdad, si queréis en las prácticas cuando nos veamos os puedo decir los que yo utilizo más. Hay varios laboratorios que tienen polinucleótidos. Marcas que nos recomiendes de exosomas, pues es un poco parecido. Varios laboratorios tienen exosomas y me parece como un poco mal sesgaros hacia un lado o hacia otro por mi experiencia personal. Como nos veremos igualmente en las prácticas, ahí me preguntáis y yo os digo todo lo que utilizo en la consulta. Y bueno, yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Yo creo que hasta aquí, si dejo un minutito y si no hay más preguntas. Vale. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí una tarde de lunes. Nos veremos en las prácticas, pondremos en práctica todo esto y gracias a vosotros por haber estado aquí conmigo. Nos vemos.